Muy buenos días amigos, amigas, estamos en lunes 19 de junio de 2023 avanzando con la programación de Radio Pichincha en esta mañana después de escuchar las entrevistas también con Alexis Moncayo y escucharle al profe que siempre también es importante, no deje de hacerlo, desde las 6 de la mañana pues empieza la hora informativa de acá de la Radio Pichincha, más temprano está el Carlitos Minango también con todo el alba y con todo el corazón también, con ese chungo grande que él tiene para compartir siempre todas las noticias de la provincia de Pichincha, muy tempranito. El Javi Bisuete está con nosotros, Estevitan Bustamante también en la parte operativa para que podamos transmitir nuestro programa de las Guarmis, y la Guarmisuquita sin duda también está aquí, lista y dispuesta con toda la información que hay para contarles en esta mañana. Mi Sofi, qué gusto estar aquí en la cabina de Radio Pichincha, en las Guarmis del barrio, y la verdad que los barrios se ponen cada vez más intensos, la inseguridad es algo que no da tregua, lo vamos a contar más adelante, pero bueno, es siempre tratando de poder contextualizar y contar de la manera menos grave, pero no sé si haya cómo, pero ayer fue turbulento Quito, un sector muy complejo. Y bueno, así que hay que poner la atención a lo que está ocurriendo, las autoridades correspondientes también, porque incluso se conocieron las informaciones por redes sociales, pero las autoridades no hablaban, ¿no? A las 10 de la mañana se presume que van a dar una rueda de prensa y que van a dar toda la información. María Chuquilia nos escribe desde Escocia, Edimburgo, nos dice buenos días, Sofía, buenos días, mi querida María, gracias a quienes están conectados también a través de las redes sociales. Y vamos a empezar pues revisando qué pasó el día de ayer en el Comité del Pueblo, este populoso barrio de la capital. Según se ha conocido, los medios de prensa también han podido confirmar muy poca información, lo decíamos a las 10 de la mañana, va a haber una rueda de prensa, dicen que tras el violento enfrentamiento en el Comité del Pueblo en Quito, una fuente policial confirmó al canal Teleamazonas que una persona falleció luego de que los vecinos se enfrentaron a supuestos delincuentes la noche del 18 de junio. Esto de que los vecinos se enfrentaron a supuestos delincuentes creo que es importante y también que se aclare porque nosotros hemos podido conversar con algunos dirigentes del Comité del Pueblo y nos dicen otra cosa, ya lo vamos a escuchar, le pudimos hacer una entrevista a uno de los dirigentes que también por supuesto nos pidió ocultar su identidad porque la situación realmente es compleja, Denny, y es lo mismo que tú has podido evidenciar cuando te has ido a los diferentes barrios, que la ciudadanía, que los propios dirigentes tienen miedo de hablar. Es muy difícil como sacar una conclusión cuando comenzamos a ver este tipo de hechos, pero los barrios y el periodismo comunitario y local se vuelve un poco más complicado. Ahora lo vemos en Quito y las imágenes que vemos y quienes nos escuchan son, la verdad que perturbadoras, porque son temas que no, o situaciones que medianamente no se conocían en la capital, pero sí me ha pasado, yo no quiero especificar qué barrios ni en qué momento, por la seguridad de los vecinos, precisamente lo que tú decías, Sofi, pero muchos de los vecinos tienen miedo a la seguridad porque también presienten o evidencian básicamente que existen enfrentamientos entre bandas, y es algo que indiscutiblemente ponen alerta a los vecinos, porque ver estas imágenes en el Comité del Pueblo, yo de chiquita vivía muy cerca por ese sector, más al norte, y bueno, siempre fue un barrio con bastante atención, digo, uno siempre tenía que tomar los recaudos para ingresar allí, pero ver ahora esto, indiscutiblemente nos detiene, ¿no? ¿Qué está haciendo la policía? La policía lo que está haciendo es grabando, o sea, la policía se dedicó a grabar. Quito se convirtió el Comité del Pueblo en casi una zona de guerra y lo que se ve es que la policía está grabando mientras hay gente armada, mientras hicieron explotar algo, ¿no? Se habla de un enfrentamiento entre moradores y presuntos delincuentes, sin embargo les decimos y vamos a escuchar una entrevista, también dicen que esto habría sido más bien enfrentamiento entre bandas, ¿no? Dicen que los ciudadanos fueron quienes hicieron explotar o quemaron una casa donde se alojan presuntos delincuentes y se almacena droga, pero más bien parecería que esto tiene que ver con una guerra de bandas, ¿no? Se escuchaban, eso sí, los gritos de los moradores del pueblo unido, jamás será vencido, pero ¿cómo el pueblo puede salir a enfrentar a la delincuencia? ¿Cómo el pueblo con palos y piedras puede pensar que va a enfrentar
algo que es tarea de la policía, que realmente sí tiene todas las herramientas o debería tenerlas porque tiene todo el presupuesto del mundo para poder enfrentar la delincuencia en este país. Y pues esto justo después de que el presidente de la República saliera a decir que hay avances en la política de seguridad, la incorporación de nuevos agentes, la dotación de municiones a la policía. Recordemos que ni chalecos antibalas tienen los policías. Recientemente estaban en esto de la compra de los famosos chalecos antibalas, pero mientras tanto, van a tener que comprar chalecos antibalas también para toda la población, que es la que hoy por hoy está en determinados casos también saliendo a enfrentarse con la delincuencia. Y además, Sofi, vemos también que cuando se generan este tipo de situaciones, los discursos... en los discursos hay que ponerle bastante atención cuando se estigmatiza o discrimina a un sector más popular que otro, ¿no? En la capital, esto ya lo vimos recién en Carcelén Bajo con Mastodonte, y ahora también, ¿no? Porque se habla mucho de un sector que se le señala como una invasión, y también los moradores que tradicionalmente han vivido en el Comité del Pueblo, pero además, evidentemente, también... uno toma recaudos, ¿no? Los vecinos se cansan porque nosotros hemos estado en varios barrios, donde las UPC están de adorno, donde las UPC son cevicherías, donde las UPC básicamente no cumplen el rol fundamental. En el sur lo veíamos con cuántas UPC que no están en funcionamiento, que son los propios vecinos con las organizaciones barriales los que tienen que buscar a las autoridades para decir, oye, mira, esto está ocurriendo, esta es tu obligación, que la UPC. Entonces, si un plan, las autoridades hablan de muchos planes integrales, pero en la realidad vemos que eso no se ejecuta. Es bien Había complejo. una UPC cerca del Comité del Pueblo y lo que denunciaban los vecinos era que no estaba operativa. Así es. Vamos a escuchar la entrevista. Quiero enviarle un saludo a Giovanna también, que nos está escuchando el día de hoy. Comparte con nosotros, dice, desde la ruralidad, Parroquia 10 de Agosto, Cantón Pastaza, provincia de Pastaza, full sintonía. Un abrazo con todo el cariño del mundo. Alguien de quien hemos aprendido también muchísimo en el mundo de la radio. Gratitud y cariño siempre. Nos escriben también Eduardo, nos envía un saludo. Buenos días, Sofía, Denise, qué bueno verlas juntas, dice. Isma Alvarado también nos escribe. Hugo Vladimir, muchísimas gracias también por enviar estos mensajes y por compartir la información desde los distintos sectores de la capital. Vamos a escuchar la entrevista que pudimos hacerle a un dirigente del sector del Comité del Pueblo que nos comenta cuál es la realidad y el contexto en el cual ocurre este enfrentamiento, que todavía no se puede decir a ciencia cierta si es entre bandas o entre la ciudadanía y las bandas delincuenciales. Lo que sabemos los vecinos del Comité del Pueblo es que es un viejo reclamo de aquí del Comité por el tema de la seguridad. Tenemos 3 sectores que son los más rojos del Comité del Pueblo. Entre ellos está este sector donde hubo la balacera, que se llama históricamente el sector de la invasión. Hemos solicitado durante muchos años que este sector sea controlado, y de hecho durante el gobierno de Barrera, de la alcaldía de Barrera, se colocó un puesto de policía permanente allí. Luego, lamentablemente, ha sido retirado. Conversaciones de la Comisión de Seguridad con la nueva teniente, que es la encargada de la seguridad del barrio, se comprometió a reactivar este punto, pero no ha sido así porque ha aumentado lamentablemente el tema de la inseguridad en el barrio, y sobre todo porque han llegado nuevos elementos, nuevas personas, inclusive dicen algunas que también hay extranjeros allí, que han alquilado una casa, ¿verdad? Y se han enfrentado con los antiguos que generalmente se dedicaban básicamente al negocio de las drogas en este sector, ¿verdad? Veíamos carros que pasaban allí y se estacionan y a comprar droga, pero sobre todo el tema del asalto con cuchillo, con armas blancas, que los vecinos acá hemos sufrido permanentemente durante décadas este tema, ¿verdad? Y que lamentablemente no se ha hecho nada por el sector, que cada vez se deteriora más, como se ha denunciado públicamente en algunos medios de comunicación. Pero lamentablemente la comandante en la reunión de seguridad nos comentó que no tienen recursos, que tenían 4 patrullas y de las cuales 3 están dañadas, que no les dan los suficientes recursos en personas, o sea, en materia, en policías y en recursos específicamente de gasolina, balas, implementos, chalecos de seguridad. Entonces, la policía se siente también que no tiene el apoyo del gobierno, lamentablemente, como sucede
escuchamos que sucede en todo el Ecuador y que más bien se ha empeorado aquí, se sigue empeorando aquí en el Comité del Pueblo. Los vecinos tratamos de reunirnos, tratamos de hacer algo, pero no llegamos al hecho de armarnos para enfrentar esto. Sería una locura, sería terrible. Nunca se ha hablado del tema y más bien lo vemos como que es un enfrentamiento entre los antiguos que manejaban el sector del barrio La Invasión, que son alrededor de unas 300 o 400 familias, casas allí, ¿verdad? Y los nuevos que llegan y que tratan de apoderarse del sector, como lo hemos visto en otras partes. 400 casos, es decir, hay un montón de gente involucrada en esto, o sea, es una situación muy compleja de resolver. Es un sector grande, acordémonos que el comité tiene entre 70 y 80 mil habitantes, lo que es Parroquia Comité del Pueblo. Este barrio es un barrio que podríamos decir 500 casas podrían ser unas 2.000 personas y es un sector que sabemos que no podemos transitar, hasta ciertas horas se puede pasar ahí en carro, a otras horas ya no se puede. Han habido innumerables asaltos durante todas estas décadas de este barrio, han habido muertos durante todo el tiempo. Estamos acostumbrados un poco a este tema y este hecho que se suscitó y que se hizo mediático, lamentablemente es algo que ha sucedido en otras ocasiones, pero que no se ha hecho tan mediático como ahora, pero que es bueno que la gente sepa que este problema, que lo tenemos no solamente aquí en el Comité del Pueblo, sino en barrios aledaños, ¿verdad?, es básicamente por la falta de atención y manejo de un programa específico de seguridad adecuado, como lo hemos pedido aquí en el comité, porque nuestro barrio lamentablemente se ve afectado, se desvalorizan nuestras casas, nosotros como propietarios del barrio, porque realmente el barrio en este momento es un caos, las calles tomadas por los comerciantes, no hay por dónde pasar, entre los comerciantes se meten los vendedores de droga, asaltos y arranchamientos todos los días y todo el día, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que tomar decisiones y le pedimos a las nuevas autoridades que nos ayuden en la organización del barrio para no seguir perdiendo nosotros como moradores, como dueños de las casas del barrio, seguir perdiendo en nuestros predios. Pero también hay mucha gente empobrecida, me decía usted, hay barrios, o sea, que no tienen ni siquiera calles en buen estado, que seguramente carecen de servicios básicos, es decir, también sería un tema de que se preocupen por lo fundamental que es dar atención a las personas y permitir que tengan otras opciones de vida. Así es, exactamente, son los barrios más empobrecidos. De hecho, esta invasión fue lo último que se organizó en la época, en los 50 años de historia del barrio, ¿verdad? Y no tenían ni siquiera calles pavimentadas y fueron tomadas por la delincuencia porque eran zonas olvidadas, ¿verdad? Allá, marginales, ¿verdad? Y que no se les dio ninguna oportunidad. Cuando vemos ahí, vemos muchas casas de gente muy empobrecida, aunque ya también ha mejorado mucho el barrio a través del tiempo, pero todavía se mantiene eso. Como digo, hasta el momento son zonas extremadamente rojas de aquí del comité, que ya se sabe que es algo que es vox populi, que no es algo secreto ni nada por el estilo, y que ahorita pues lamentablemente se ha empeorado, pero que debería tener la atención del Estado para brindarle oportunidades, para brindarle mejoramiento de servicio. De hecho, creo que hasta tienen problemas de legalización de barrio, ¿no? Que esperamos que el nuevo alcalde, como lo ha ofrecido, le ponga cartas en el asunto. ¿Usted descarta que haya sido la ciudadanía que salió a combatir a los delincuentes ayer? No, eso no hemos hablado, hemos tenido algunas reuniones de seguridad en la zona 9, en la zona 8, alrededor de ese sitio, y lo hemos hablado claramente con la comandante. Nosotros nunca hemos hablado de tomar las armas por nuestras manos o de defendernos, porque la violencia trae más violencia y sería peor para nosotros. El barrio no tiene cómo enfrentar. Si de repente hubieran algunos grupos filofascistas o algo así que tomaran esa decisión, no es decisión del barrio. El barrio está organizado, hemos estado en reuniones amplias de seguridad y no hemos hablado nunca, por ningún motivo, de enfrentar directamente. Por eso hemos hablado con la policía y hemos solicitado que se mejore primero los planes de seguridad, la pensión de seguridad, y lamentablemente hasta ahora no ha sucedido en este gobierno. Más aún, se ha empeorado de manera terrible, como lo vemos ahora, porque el país entero y nosotros también estamos en manos de la delincuencia, de las mafias y de la gente dedicada a la mala vida.
Muchísimas gracias pues por contarnos estos detalles y poner un poquito de contexto a lo que ha ocurrido el día de ayer. Estaremos pendientes, voy a ir a las 10 de la mañana una rueda de prensa de la policía también para que puedan explicar qué es lo que ha pasado y cuál ha sido también la actuación de la policía el día de ayer. Claro, hay que aclarar que lo que dicen los vecinos es que desde que empezó el tiroteo, Zavala, porque hubo disparos reales, e inclusive hubo explosiones, ¿verdad? Parece que lanzaron un tanque de gas o alguna cosa así, no lo sabemos a ciencia cierta qué fue lo que explotó, pero hubo una explosión. La policía llegó, como siempre, demasiado tarde, una hora después de que inclusive mucho más de una hora después de que se les llamó, así que no estuvieron presentes ahí, no hubo el cuidado que se tenía, como les digo, el puesto de policía que rutinariamente se ponía, sobre todo en la época de Barrera, en la época de Correa, hubo más control de este barrio y sobre todo se implementaron algunos programas de atención ahí dentro del barrio, que todo eso se ha descuidado, porque no es solamente reprimir, es darle a la gente la posibilidad de que tenga salida, sobre todo a la cantidad de jóvenes y de niños que viven en el sector y que están expuestos a esta mala influencia. Es muy dura la realidad que están pasando ahora mismo en el sector del Comité del Pueblo. Nos contaba nuestro amigo, dirigente barrial, quien nos ha pedido que no se le identifique, que el sector de la invasión históricamente ha tenido muchos problemas, pero también nos decía, a esta zona llegan la gente de bien, entre comillas, por supuesto, a comprar estupefacientes, y eso por supuesto hace que el microtráfico crezca en esta zona. Esa es la problemática que también se ignora siempre cuando se elaboran las políticas públicas, porque se habla de la gente empobrecida como de forma generalizada, como esta es una zona roja, pero no se habla de los que van a comprar en carrazos las drogas en estos sectores. Y eso también hay que pedirle a la policía que asuma la responsabilidad de también lidiar con eso, ¿no? De también permitir que no se estigmatice a barrios enteros cuando los que están consumiendo son otros también, y que están en barrios a donde nunca va la policía, o a fiestas a donde nunca va la policía a hacer requisas, como lo hacen sí en los buses donde les quitan las pipas a alguna gente que tiene dosis de consumo de marihuana, por ejemplo. Entonces hay una problemática que nunca es abordada de forma integral, que solamente responde a cosas específicas. Y nos decía también nuestro amigo, esto pasa frecuentemente acá, pero se ha mediatizado en esta oportunidad y por eso ahora todos preocupados por el Comité del Pueblo. Y además, Sofi, tener que distorsionar tu voz para poder hablar de algo de lo que ocurre en tu barrio es algo que debe alertarnos, porque precisamente nos sienten las garantías para poder denunciar lo que está ocurriendo en tus calles. Pero además, esto viene de años, ¿no? Hay muchas personas, ciudadanos que envían mensajes también que les genera bastante inquietud, que quieren contar lo que está ocurriendo, pero no sienten que van a salir bien librados de esto. Claro, ¿no? Es tu sí. casa, está tu familia. Leíamos también de personas que publicaban, por ejemplo, hilos en redes sociales de personas de contar cómo tuvieron que salir de ese barrio, que sus familiares siguen allí y que ahora no saben qué van a pasar. Evidentemente esto no es que ocurre ayer por primera vez. Los vecinos de eso es lo que bien repiten, que los enfrentamientos, la venta de droga también es un punto central aquí, y donde es importante, como bien decías también, Sofi, hacer énfasis en la no estigmatización de barrios ni la división de lugares en Quito, porque eso es lo que está pasando, ¿no? También vamos a recibir una llamada telefónica. Muy buenos días, por favor, nos ayuda con su nombre, su apellido y desde qué sector se comunica. Buenos días, mi nombre es Ana María Espinosa y le hablo desde la mitad del mundo. Qué gusto conversar con usted. Cuéntenos, por favor. Gracias a ustedes por atendernos. Yo siempre soy muy seguidora de su programa. Están tratando el tema de la seguridad. Quería expresarme dos cosas. Primero, que se nos vienen unas elecciones inmediatas y quisiera que todas las personas, todos los ciudadanos concienticemos de que no hay día en que no pase nada. Si no es en un lado, es en otro. Ya le mataron a un concejal. Es todos los días. Se nos vienen unas elecciones de votar con conciencia de patria, con conocimiento político. La gente dice, yo no sé nada de política, no me gusta la política. La política es parte de la vida diaria, de la vida nuestra.
de todo lo que pasa, y en eso se va haciendo historia cada día de nuestro país. Se nos vienen unas elecciones. Lo que pido como ciudadana, que pensemos con amor en la patria y votemos con conciencia por gente que ya probó y que se probó que hizo buenas cosas y el progreso de la patria. Independientemente de este criterio de esta ciudadana, pensar con conciencia. Y otro tema, perdone la molestia, sé que no está dentro del contexto que están tratando, pero le invitaron ustedes hace algún tiempito, no muy corto, a la señora vicealcaldesa para que absuelva algunas inquietudes de la ciudadanía. Entre esas se trató la exoneración que está por ley del impuesto predial a las personas de la tercera edad dentro de los reglamentos que dice la ley, ¿no? Tanto del monto del patrimonio como de la mensualidad o de los ingresos que tenga la persona de la tercera edad. Yo soy una de ellas, yo hice el trámite en el mes de enero de este año, no tengo ninguna respuesta, me sigue saliendo la deuda viendo en internet. Entonces quisiera, por favor, si pueden también volverle a invitar o será periódico las consultas que tenga la ciudadanía, porque sé que son muchas. Eso quería. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que sí, podríamos invitar a alguien del balcón de servicios también, alguien que pueda dar una orientación muy clara sobre qué hacer y cómo proceder, cuáles son los trámites que se deben realizar paso a paso. Quizá eso podríamos gestionar, y más bien le agradecemos muchísimo la sugerencia y abordar también el primer tema, el tema de la inseguridad. Nos dicen también, nos envían, dice un oyente, nos dice que la zona es la 11 del Comité del Pueblo. Bueno, lo importante es que la policía pues atienda esta zona, independientemente de cuál sea la zona, ¿no? Pero a las 10 de la mañana hay una rueda de prensa, vamos a estar pendientes y vamos a contarles también, trasladarles todas las inquietudes que se puedan plantear y que se puedan tener respuestas, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Denny, para volver a tratar otro tema también y pues revisar qué sigue pasando en la ciudad, cuáles son otros de los casos que han generado preocupación en la ciudadanía. Ahora sí, 9:32 de la mañana, seguimos en las Warmis del barrio y hacemos un análisis puntual ahora también sobre las vulneraciones que tienen que atravesar las víctimas de violencia sexual. Estamos con Reina Uzcategui, quien es oficial senior del programa de Planet Parenthood Global y coordinadora de IDEA Start. Y nos convoca hoy esta entrevista porque recientemente las Naciones Unidas condenó a Perú, al país, al gobierno de Perú por vulnerar los derechos de una niña peruana a la que se le forzó a mantener un embarazo resultado de una violación sexual. Hola Reina, ¿cómo estás? Buen día. Tu micrófono Buenos días, está ¿cómo perfecto. están? Denise y Sofía, qué gusto de saludarlas esta mañana. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, es importantísimo para nosotros abordar estos temas, siempre los hablamos, pero este caso en realidad esperemos que marque un precedente en la región sobre lo que implica vulnerar los derechos de una niña que ha sido sometida a violencia sexual, que ha sido violada, que ha quedado embarazada por una violación y que el Estado la ha revictimizado de tantas maneras. Primero quisiéramos que puedas contextualizar un poquito y recordar qué fue lo que pasó con esta niña que ha crecido en medio de estas vulneraciones de su propio país, de las autoridades, del sistema de salud de Perú. Claro que sí, muy buenos días. Bueno, en principio quisiera presentarme, muchas gracias por la invitación. Yo soy Reina Uzcategui y soy oficial senior de programas de Planned Parenthood Global, que es la organización, una de las organizaciones fundadoras del movimiento regional Son Niñas No Madres y, por supuesto, a propósito del caso, es una de las organizaciones colitigantes junto a Promsex, ¿no?, que es una organización del Perú, en el caso Camila versus Perú, ¿no?, sobre el cual obviamente estamos reunidas esta mañana, ¿no? Y sobre la cual recientemente dictaminó el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas
este fallo histórico, ¿no? Para nuestro país y seguramente para otros países de la región. Lo primero que puedo decir es que el caso de Camila es un caso icónico, emblemático digamos, de las múltiples violaciones de las cuales son víctimas muchas niñas, no solamente en el Perú, sino en América Latina, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Camila, en principio, era una niña indígena, ¿no? Que vive en una zona de la Sierra del Perú, vivía entonces en una zona de la Sierra del Perú. Su madre tiene una discapacidad severa, y su padre la violó durante varios años, durante 4 años, desde los 9. Y es a los 13 años que Camila queda embarazada producto de esas violaciones continuas, ¿no? De las cuales fue víctima. A los 13 años, cuando queda embarazada, ella solicita, bueno, en principio es atendida, por supuesto, en la posta médica, y allí se dan cuenta, obviamente, de la situación de Camila. Ella entra en una situación digamos, de depresión terrible, ¿no? De afectación a nivel psicológico, además del nivel físico, porque el cuerpo de una niña obviamente no está preparado para gestar, y de hecho tiene 4 veces más riesgos, ¿no? de morir durante la gestación o durante el parto que una persona adulta, ¿no? Entonces, en ese entonces, con el apoyo de una persona cercana a su familia y por supuesto de su madre, solicitaron el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto terapéutico, que es legal en el Perú. Ya en el hospital más cercano, digamos que la verdad estaba bastante distanciado de la zona donde ella vivía, porque era una comunidad campesina, y lo que sucedió es que el hospital nunca dio una respuesta a Camila, ¿no? Entonces eso de facto, por supuesto, constituye una negación, porque conforme al procedimiento establecido, ¿no? En la guía de interrupción voluntaria del aborto terapéutico en el país, ¿no? Que fue además aprobada en el año 2014, luego de un fallo bastante similar, ¿no? Y emblemático para la región, en otro caso, ¿no? De violación de los derechos de una niña también acceder al aborto. Finalmente no les responden, entonces Camila a las pocas semanas tiene un aborto espontáneo, y producto de ese aborto espontáneo, Camila simplemente sigue, digamos, se convierte de una víctima, ¿no? del sistema, ¿no? De una sobreviviente de violencia sexual, una persona que acudió a un establecimiento de salud para ejercer su derecho al acceso a un procedimiento, digamos, legal en el país, que le fue negado de facto, se convierte de víctima, de sobreviviente, en victimaria. ¿Por qué? Porque la fiscal que seguía su caso por violación, ¿no? Que estaba procesando a su padre, comienza a recopilar información, ¿no? Evidencias, entre comillas, sobre la comisión, ¿no? Del delito de autoaborto, ¿no? En un acto, digamos, inédito, sin precedente, increíble además, ¿no? E ilegal, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, y es procesada Camila, se convierte, como te digo, en victimaria, y finalmente Camila, digamos, después de un largo tiempo, ¿no? Y después de haber interpuesto varias demandas, ¿no? De diferente naturaleza, algunas de carácter administrativo, otras de carácter penal, ¿no? Para obtener justicia, decide acudir, por supuesto, al sistema internacional de derechos humanos, específicamente al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en la búsqueda de justicia, ¿no? Para sí misma, obviamente, y para evitar que se vuelvan a repetir estas situaciones. Así es que el 13 de junio pasado fue un día histórico para el Perú, y para Camila en particular, ¿no? Porque el comité emitió finalmente un dictamen
bastante importante, ¿no? En el que hace responsable al Estado peruano por estas múltiples violaciones. Reina, y recomienda al Estado peruano que se cumplan una serie de medidas. Yo quiero contextualizar simplemente unas cifras, porque la verdad que son aterradoras. UNICEF hacía una alerta sobre este tema, porque entre el 2017 al 2022 se registraron en el Centro de Emergencia de la Mujer más de 72,000 casos de violencia sexual contra menores de edad. 92,6% de estos, más del 90%, tuvieron a niñas y adolescentes como víctimas, y el 19 de los casos, como el de Camila, el agresor fue el padre. Evidentemente este tema, esta resolución, este precedente es histórico, pero ¿qué va a pasar con el resto de las niñas violentadas? Y además un porcentaje importante por su padre. Estamos hablando de que estas niñas están siendo violadas por su papá. O sea, no solo es grave, porque si bien los estados merecen la responsabilidad, responder por las responsabilidades de las ausencias que tienen, porque en Latinoamérica se conocen los procesos revictimizantes que tienen que atravesar las víctimas, si bien deja un precedente, ¿realmente puede cambiar en algo la realidad de las niñas violadas en Perú? Porque evidentemente a veces vemos muchos pronunciamientos, pero la realidad es otra, ¿no? Sí, de acuerdo. Y muchísimas gracias por esta reflexión y pregunta, porque me permite plantear dos cosas fundamentalmente. Uno, el entorno, ¿no? El entorno en el que las niñas se desenvuelven es un entorno que debería darles seguridad, ¿verdad? Cuidarlas, digamos, garantizar que las niñas puedan ser niñas, no madres. Garantizar que las niñas puedan ir a la escuela, jugar, ¿no? Y evitar interrumpir de manera abrupta el continuum de su vida, ¿no? Por una situación terrible como una violación sexual y luego como un embarazo forzado, ¿no? Entonces, sí, el entorno es trascendental en la vida, en el proceso de crecimiento y desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes. En el caso de muchas niñas, no solamente en el Perú, sino en el resto de América Latina, lo que sucede, y esto sí es un común denominador en todos los casos, digamos, que se han llevado a Naciones Unidas, porque deben saber, chicas, que se ha presentado, además del caso de Camila en el año 2020, un año antes, 4 casos adicionales, ¿no? Que se llevaron al Comité de Derechos Humanos. El caso de Camila fue llevado al Comité de los Derechos del Niño por sus características muy especiales, pero los otros 4 casos, en una acción inédita del movimiento Niñas No Madres y de, digamos, varias organizaciones de la región, se ha llevado otros 4 casos, incluyendo el caso de una niña ecuatoriana, al Comité de los Derechos Humanos, y estamos a la espera, ¿no? En el mes, pronto, no sé cuándo, la verdad, ¿no? Porque esta información es difícil conocerla, de esos otros fallos. Entonces, es sistemático, además, que sean justamente las personas del entorno más cercano de las niñas, es decir, padres, vecinos, tíos, abuelos, maestros, directores de escuela, ojo, y estoy haciendo referencia a esto porque son los casos precisamente del entorno de las niñas, de los entornos de estas niñas, digamos, que sobre los cuales se han presentado estos casos en Naciones Unidas, los que no han podido asegurar y garantizar protección y al contrario han vulnerado sus derechos a través, con violaciones sexuales, ¿no? Eso por un lado, y es común en la región, así como otros temas. Lo segundo, ¿qué va a pasar? Mire, es cierto que tenemos a veces esta sensación de que poco sucede cuando hay estos pronunciamientos, fallos, dictámenes, ¿no? Del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Nosotras tenemos mucha confianza en que estos dictámenes, no solo en el caso de Camila, sino en los otros casos de Ecuador, de Guatemala y de Nicaragua, por ser tan, digamos, icónicos, emblemáticos, ¿no? Uno, de las vulneraciones, repito, sistemáticas que se cometen por parte de nuestros estados, lamentablemente, pese a los avances que se han hecho. Y dos, porque creemos que en relación con estos casos, digamos, representan al final una oportunidad para que los estados
puedan incorporar a su ordenamiento jurídico nacional modificaciones, ¿no? Mejoras en sus políticas públicas o normas de cara a, digamos, a mejorar la forma en la que se atienden a las personas, en este caso a las niñas y adolescentes, que requieren una especial protección, tanto en los servicios de salud como en otros servicios de justicia, entre otros. Reina, las cifras que mencionaba Denise son alarmantes, son cifras muy parecidas sin duda a las de Ecuador, y es realmente triste y hasta increíble que teniendo esa realidad enfrente, los organismos estatales y el sistema de justicia, el sistema de salud los ignore, que sean tan indolentes con la situación que viven las niñas, sobre todo las niñas que resultan embarazadas producto de estas violaciones, ¿no? Es decir, estos casos, si bien son emblemáticos, tienen a niñas pagando con su cuerpo, con sus vidas, con su bienestar, los avances y mejoras que puedan tener pues todas las mujeres y todas las niñas, ¿no? Pero sí es importante saber si es que hay la voluntad política ahora mismo en Perú y si es que a nivel regional se puede lograr esto que ustedes están pidiendo, por ejemplo, que se despenalice el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil, que se asegure el acceso a servicios de aborto seguro, cuidados posaborto para las niñas gestantes, entre muchas cosas, ¿no? Pero también algo que yo quería destacar es que tú mencionabas que es una niña indígena que seguramente por sí sola no hubiera tenido los medios para poder acceder a justicia y que ha requerido sin duda que exista una red de apoyo y una red de mujeres que puedan de alguna forma representarlas a nivel nacional y a nivel internacional, es decir, también el tema de fortalecer estas redes de apoyo para que las niñas puedan sostenerse, para que las mujeres víctimas de violación puedan sostenerse. Sí, respecto de lo primero, hay una serie de, digamos, exhortaciones, de recomendaciones que están establecidas en el dictamen de este caso en particular de Camila contra el Perú ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ¿no? Uno, como el que ya tú mencionabas, ¿no? Despenalizar, sí, el aborto en todos los supuestos, ¿no? De cuando se refiere a niñas y adolescentes, y particularmente niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Lo otro, digamos, hay una serie de recomendaciones también que están dirigidas a hacer mejoras en las normas nacionales. Por ejemplo, en el protocolo de aborto terapéutico actual o en la guía, ¿no? De interrupción voluntaria del embarazo, que como les decía, se aprobó en el año 2014. Esa guía, pese a que es un avance importante, ¿no? Y es el resultado además de una recomendación que se hiciera en un caso llevado también ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, ¿no? También una recomendación hecha al Perú. Entonces, mira, creo que lo otro importante es esto de la guía, de la modificación de la guía. Pero la guía es una guía buena, ha permitido avanzar, pero necesitamos que la guía sea una guía pertinente para la atención a las niñas y adolescentes. Entonces, lo que el comité le pide al Estado peruano es que modifique la guía en cuanto, ¿para qué? Para que sea posible brindar una atención específicamente en estos casos de niñas y adolescentes, ¿no? La guía no establece procedimientos especiales en estos casos que sí son especiales, que sí son, digamos, muy diferentes a los casos de una persona adulta, ¿no? Y lo otro muy importante sería un mecanismo que permita a los hospitales rendir cuentas sobre las situaciones, aquellas situaciones en las que el acceso al aborto terapéutico no fuera dado, ¿no? Entonces, digamos, un mecanismo que permite rendir cuentas sobre eso, porque en el caso de Camila, ella solicitó el servicio, pero nunca hubo una respuesta, se puso en riesgo su vida, su salud, como que hubo consecuencias muy importantes, pero digamos, no hubo ningún mecanismo que pudiera activarse para que el establecimiento de salud diera cuenta sobre esto. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el contexto en el Perú, es cierto que vivimos una situación muy desafiante, una crisis, digamos, ya desde hace varios años, que ha tenido varios picos. Ahora justamente, digamos que estamos pasando por uno de esos picos de la crisis, ¿no? Por diferentes situaciones internas, ¿no? En donde inclusive se ha llegado
a la violencia social. Entonces sí pasamos por una situación bastante crítica que hace pensar que esto podría limitar las posibilidades, digamos, de aplicar las recomendaciones del dictamen. Pero el país, mire, tiene mecanismos, o sea, no es la primera vez que, que al Perú se le hace responsable por situaciones de vulneración de derechos humanos, y pese a todo, y pese a que el país no ha respondido oportunamente, ya hay una experiencia recorrida en estos asuntos, ¿no? Y ha habido respuestas concretas, tardías, pero concretas, para reparar a las víctimas, 1, y 2, para hacer modificaciones en las normas. Entonces, lo que creemos es que sería importante que el Estado peruano genere algún tipo de mecanismo multisectorial, multiactor, que permita que se aplique, digamos, con el concurso de varias fuerzas vivas del país, incluyendo la sociedad civil, incluyendo la organización que es PROMSEX, ¿no? Que litigó este caso con el apoyo de Planned Parenthood Global, para apoyar al Estado en la definición de una hoja de ruta que cuente con todo lo que hace falta, inclusive con presupuesto, para la aplicación de estas modificaciones, ¿no? En las normas. Lo urgente creemos que podría ser atender, por supuesto, las reparaciones a Camila, a la sobreviviente, eso es lo fundamental ahorita, y luego iniciar modificaciones al protocolo o guía de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y creemos que lo mismo va a suceder en el resto de los países. Estamos muy desafiados en todos los países en donde que han presentado, que han presentado estos casos ante el Comité de Derechos del Niño y Comité de Derechos Humanos, pero nosotras no perdemos la confianza en, 1, en la capacidad del país para responder, en la capacidad de los estados, y 2, y cierro con esa última pregunta que me hiciste, en la capacidad de las organizaciones que acompañan en el país, en los países, a estas niñas, en su capacidad de organización y en su capacidad de incidencia política y pública para demandar el cumplimiento de estos dictámenes. Así es, muchísimas gracias, Reina Uzcategui, quien es oficial senior del programa de Planned Parenthood Global y coordinadora de Idea Start. Te agradecemos profundamente porque es crucial poder poner en horizontal todo lo que está ocurriendo en América Latina, particularmente con las víctimas de violencia sexual, y escandalizarnos cuando estas víctimas son niñas. La verdad que es dolorosísimo. Así es. Gracias a ustedes, Warmis, por este espacio y bueno, con mucha esperanza de que pronto salga también el dictamen en el caso del Ecuador y en el resto de los casos. Estamos muy atentas, estamos atentas, siempre machacando con esto todos los días, ¿no? Diciéndole a la sociedad, tengan también precaución, ¿no? Cuidemos a las niñas, los violentadores están en el círculo familiar y aunque nos cueste verlo, están ahí y hay que cuidar mucho más a nuestras niñas. Lastimosamente a veces esto se ve como una responsabilidad de las madres y no se habla de los violentadores también, ¿no? Y es de ahí también una responsabilidad grande que tienen los estados de buscar mecanismos más eficientes de prevención de la violencia en contra de las niñas, de los niños también y de las mujeres. Muchísimas gracias nuevamente, son las 9:52 y acá en este espacio de las Warmis todavía tenemos algunos temas que seguir tratando, y es que no dan tregua a todos los casos, todas las cosas que vemos diariamente en el Ecuador. Así es, Sofía, antes de hablar también de un tema crucial que ha sacudido a Quito particularmente y bueno, al país en estos días, yo solo quiero mencionarles algo rapidísimo, y es que claro, hay mucho malestar debido a lo que ocurrió en la Avenida de los Conquistadores. Hubo una respuesta ya del municipio y hay una solución definitiva y tomará varios meses de trabajo, así que bastante atención. Así lo indicó el alcalde Pavel Muñoz, quien mantuvo una reunión de trabajo con todo el equipo y estuvo también alrededor de la emergencia de la Avenida de los Conquistadores. Esto es un problema, no es pequeño, dijo el alcalde, por lo tanto la solución no será sencilla. Hablamos de varios meses de trabajo y estamos coordinando las acciones con el gobierno provincial porque la vía es de características urbanas y rurales. Consecuentemente el trabajo debe ser
ser plenamente coordinado. Así que bueno. Así es. Bueno, dicen que ya se sociales, restableció, ¿no?, el servicio de agua potable, eso es importante, pero pues obviamente causó mucha conmoción el ver lo que pasa en una vía que había sido intervenida, donde se le metió harta plata recientemente. 9:53, vamos a darle paso a Marta, pues nombre protegido de nuestra invitada en este momento, porque queremos hablar de la búsqueda de Rolando González. Son 8 días ya que está desaparecido después de haber emitido un mensaje de auxilio a través de sus redes sociales. Él estaba en Puerto López y decía que estaba siendo perseguido por 2 personas en moto que estaban armadas. No se sabe nada más, absolutamente ninguna otra noticia, pero bueno, vamos a preguntarle a Marta qué les han dicho las autoridades. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy se ocurrió el día domingo 11 de junio. Él alertó en sus redes sociales a través de un video, también logró comunicarse con el 911 y hacer llamadas que no fueron contestadas y enviar unos mensajes de audio. Con todas estas acciones nos damos cuenta que él estaba realmente en peligro, con su vida siendo amenazada. El día lunes se hizo la denuncia oficial en la Fiscalía de la provincia de Pichincha, ya que el mismo domingo no nos fue recibida, fue rechazada a razón de que el incidente no había ocurrido en Pichincha. Pero el lunes pudimos hacer la denuncia y a partir de allí se derivó el caso a la Fiscalía de Puerto López, que es el lugar de los hechos, y está a cargo de la investigación la unidad de policía DINASED. Nos comentan que la investigación está reservada, por lo cual no nos pueden facilitar ningún avance de la investigación, respuesta, nada. Y nosotros estamos realmente preocupados porque no estamos seguros de qué se está investigando, cómo se está investigando. Hemos tenido como respuestas poco oportunas de parte de la Fiscalía de Puerto López, donde no han esclarecido los procesos para entregar los dispositivos que están en nuestras manos, de computadoras, celulares, donde seguramente podrá haber información valiosa. Entonces, en respuesta a la pregunta, no, en efecto no tenemos resultados o avances de la investigación. Y en segundo lugar, denunciamos también como esta inoperancia y complejidad en el proceso, en la cual a más de una semana de los hechos todavía no se reciben evidencias que fueron anunciadas desde el primer momento de la denuncia. Uh-huh. Esto es importante lo que tú estás mencionando, porque las primeras 48 horas cuando desaparece una persona son cruciales, y aquí estamos hablando que la búsqueda no se inició inmediatamente con la noticia crímenes, que incluso pudo haber actuado de oficio la Fiscalía. Sino se esperó a que se hagan procesos burocráticos, se les dijo no vayan a la zona, porque habíamos hablado también con Argenis y nos decía que les pidieron que no se atrevan a ir a la zona porque es de alta peligrosidad, pero tampoco saben ustedes si es que le están buscando, eso es quizás su temor. Sí, correcto. Como primer acto, si se quiere llamar de impunidad, fue ese no haber recibido la denuncia el mismo día domingo, luego a que haya este traslape como de tiempos para que se traslade a la fiscalía de allá, y claro, esto de no asistir fue más como una recomendación por temas de seguridad, la cual nosotros acogimos. Obviamente somos personas de la sociedad civil que no tenemos experiencia en estos casos y que hemos acogido las recomendaciones de las autoridades. Sin embargo, al día de hoy, que ya ha pasado una semana, nosotras ya estamos utilizando estos términos impunidad e inoperancia, porque en realidad, imagínense, habiendo dicho el día lunes, contamos con estos equipos, y que hoy sea otro lunes y ni siquiera nos hayan explicado cómo entregar los equipos, a quién, dónde, es una mala práctica desde la Fiscalía. Entonces nuestra demanda hoy en día es que se atienda el caso de la manera más eficientemente posible, que entendemos que los resultados pueden ser reservados, pero que de alguna manera podamos todos confiar en que sí se está investigando, en que sí se está dando seguimiento al caso, y en que próximamente tengamos algún indicio de dónde está nuestro amigo al quien queremos de vuelta con vida.
La verdad que es lamentable porque son las familias nuevamente las que tienen que poner el cuerpo cuando ocurre una situación así y más cuando hablamos de un hermano emigrante. Yo solo quiero que nos contextualice si ustedes van a hacer algún acto o una actividad para seguir llamando la atención de las autoridades, donde también pueda existir mayor difusión de lo que están ocurriendo y de lo que viven, ¿no? Porque lastimosamente cuando tenemos a veces discursos xenófobos o que intentan también dividir los pueblos, ¿no? Se genera bastante incertidumbre también por parte de la población y de los medios de comunicación que estamos obligados a divulgar este tipo de informaciones. Sí, bueno, tenemos un boletín de prensa donde en efecto se pone en evidencia esto que tú mencionas de los familiares poniendo el cuerpo. Nos hemos encontrado haciendo una pequeña investigación que el caso de Rolando lamentablemente no es único ni aislado y que en muchos casos de personas desaparecidas las familias han encontrado información más allá de los cuerpos policiales. En este caso, nosotros estamos organizándonos sí para hacer algunas acciones, pero les estaremos comunicando oportunamente cuando esté organizado el fecha, lugar y también las asociaciones con las que nos vamos a aliar. Marta, una respuesta corta nada más. ¿El Consulado de Venezuela en Ecuador está haciendo algo? El Consulado de Venezuela en Ecuador fue notificado el día 1, también el día lunes. Ellos nos informaron que harían una notificación verbal a la Cancillería, pese a que nos pidieron material en físico como unos oficios, documentos, y la familia directamente que están en Venezuela han recibido como acompañamiento de parte de la Cancillería en Venezuela, pero no necesariamente sabemos qué está haciendo el Consulado de Venezuela en Ecuador. Sabemos que se delegó también al consulado, a la sede consular de Guayaquil, y que hay personas que están trabajando pero a título personal, o sea, como institucionalmente no es que el Ministerio de Gobierno nos haya dicho algo o el Ministerio del Interior. Bueno, es dificilísimo contactarse con el consulado en Guayaquil, nunca responden. Tengo ahí otro caso también de una chica que fue asesinada y hasta el día de hoy no responden, a pesar de que me han hecho emitir pedidos oficiales y demás, pero bueno, esperemos que realmente se pongan las pilas y ayuden también a que los padres, la madre, el padre de Rolando puedan estar en el Ecuador e informarse de primera mano qué está ocurriendo con esta búsqueda. Muchas gracias, Marta, nos tenemos que despedir ya, pero estamos pendientes, por favor envíennos cualquier información que tengan sobre este caso, ¿sí? Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. 10:01, mi Sofi, vamos cerrando las Guarmis del barrio, siempre es un placer llegar a todos sus hogares. Escríbanos también al chat de las Guarmis, déjenos sus denuncias, nosotros les atenderemos y también iremos visitando esta semana, así que atención a la programación de esta semana de las Guarmis. Así es, por favor, que tenemos muchos temas y por supuesto también estén pendientes con Radio Pichincha 95.3 FM. Chao, chao.